Escucha atento. Ese día Antonio iba a dar un paseo y terminó cuestionando toda una generación. La gente cree que lo más raro que ha visto en internet es a un chaval de 15 años corriendo a 4 patas por un parque con orejas de fieltro y una cola de tela cosida al pantalón, diciendo que por dentro es un lobo. Le llaman Therian. Y la reacción normal, la que tiene casi todo el mundo la primera vez que lo ve, es reírse o asustarse, o las dos cosas a la vez. Yo lo sé porque esa fue mi reacción hace unos meses, cuando mi nieta me puso un video en el teléfono y me dijo: abuelo, mira esto, a ver qué opinas. Vi al chico moverse con esa convicción que tenía algo de incómoda, algo de hipnótica, y lo primero que me vino a la cabeza no fue una burla ni un diagnóstico. Fue un recuerdo viejo, enterrado, que me subió por el pecho como un calambre y que me obligó a darme cuenta de que lo que estaba viendo no era tan ajeno como yo quería creer, ni tan ajeno como tú quieres creer, y eso es exactamente lo que no te van a contar en ningún lado, porque la verdad sobre los Therians no tiene que ver con ellos, tiene que ver contigo. Tiene que ver conmigo, tiene que ver con algo que todos llevamos dentro y que la mayoría ha aprendido a callar tan bien que ya ni siquiera sabe que está ahí. Pero antes de llegar a eso, necesito que entiendas una cosa. Tengo 100 años, no los digo para impresionar, los digo para que sepas desde dónde estoy hablando. He vivido lo suficiente para ver a la gente asustarse del rock, de los tatuajes, del pelo largo, del pelo corto, de los videojuegos, de internet, de cada nueva cosa que aparecía y que los adultos del momento juraban que iba a destruir a la juventud. Y cada vez, sin excepción, el miedo era más grande que el problema real. Pero también he vivido lo suficiente para saber que a veces debajo de la moda hay algo que sí merece atención. No porque sea peligroso en sí mismo, sino porque lo que lo empuja es una necesidad que nadie quiere mirar de frente. Y con los Therian me pasó eso. Empecé riéndome por dentro, después me asusté y al final me di cuenta de que lo que de verdad me revolvía las tripas no era el chico del parque, sino lo que ese chico me estaba obligando a recordar. Esa tarde, después de ver el video, le pregunté a mi nieta qué significaba esa palabra. Me explicó que Therian viene de algo griego, algo así como la mezcla entre bestia y humano, y que hay personas que sienten una conexión interna profunda con algún animal, una especie de identidad que no tiene que ver con creer literalmente que te estás transformando en un lobo, sino con sentir que una parte de lo que eres resuena con algo animal, algo salvaje, algo que el lenguaje normal no sabe nombrar. Me quedé mirándola mientras hablaba y noté que lo decía con cuidado, eligiendo las palabras como quien cruza un río pisando piedras, y me di cuenta de que estaba midiendo mi reacción. Tenía miedo de que yo me burlara. Eso me dolió más que el video. Que mi propia nieta tuviera que protegerse de mí antes de explicarme algo. Eso me dijo más sobre el estado del mundo que cualquier noticia. Aquella noche no dormí bien, y no por la artritis, que es mi compañera más fiel, sino porque el recuerdo que me había asaltado durante el video no se iba. Volvía cada vez que cerraba los ojos, más nítido que la mayoría de mis recuerdos recientes, con esa claridad cruel que tienen las cosas que uno ha intentado olvidar durante décadas. Era un recuerdo de mi pueblo, de cuando yo tendría 8 o 9 años. Había un hombre al que todos llamaban el Callado. Vivía en una casa al borde del monte, casi donde el pueblo dejaba de ser pueblo y empezaba a ser campo abierto. La gente decía que hablaba con los perros, que dormía en el suelo, que de noche se le oía hacer ruidos raros. Los adultos lo usaban para asustar a los niños, las mujeres se santiguaban al pasar por su puerta y los hombres lo ignoraban con esa firmeza cobarde de quien sabe que si mira demasiado se le va a contagiar algo. Una tarde lo vi sentado en una piedra, mirando el valle, y me acerqué. No sé por qué.
Quizá porque los niños todavía no han aprendido a temer lo que no entienden. Me senté a su lado, estuvimos callados un rato largo, y cuando me levanté para irme, me dijo una frase que llevo grabada desde entonces: aquí dentro no cabe lo que soy. Lo dijo tocándose el pecho, sin dramatismo, con la voz de alguien que ha aceptado algo terrible. Nunca supe qué le pasaba al Callado. La gente del pueblo decidió que estaba loco y eso fue todo. Caso cerrado. Y nadie volvió a preguntar. Pero esa noche, 70 y tantos años después, mirando el techo de mi habitación, la frase me volvió entera. Aquí dentro no cabe lo que soy. Y me pregunté cuántos de esos jóvenes que se filman con orejas de fieltro están diciendo exactamente lo mismo, solo que en un idioma que mi generación no sabe leer. La tentación inmediata fue generalizar. Decir que todos esos chavales están como el Callado, que tienen un problema, que alguien debería hacer algo. Conozco bien esa tentación porque es la misma que me llevó a juzgar a mi hijo cuando a los 20 años me dijo que no quería seguir en el campo, que quería estudiar, que quería irse a la ciudad. Le dije que estaba tirando su vida, que la tierra era lo único seguro. Me equivoqué con la misma arrogancia con la que mi padre se equivocó conmigo cuando a mí me dio por leer libros en vez de rezar el rosario. Cada generación repite el mismo error vestido de preocupación legítima. Así que me contuve. Me tragué la generalización como quien se traga una espina y decidí mirar más de cerca antes de abrir la boca. Lo que encontré me descolocó más que el video original. Busqué la palabra durante los días siguientes y caí en un agujero de información que no esperaba. Resulta que hay una diferencia importante que casi nadie se molesta en hacer. Una cosa es lo que la mayoría de estos jóvenes describen, una experiencia interior, una identificación con ciertos rasgos o energías animales que les sirve para entenderse a sí mismos, una especie de metáfora profunda de lo que sienten que son por dentro. Eso puede ser muchas cosas, desde una fase hasta algo permanente, desde un juego hasta algo que viven con total seriedad. Pero es una experiencia subjetiva, algo que ocurre en el territorio de la identidad. Y otra cosa completamente distinta es lo que en psiquiatría se llama licantropía clínica, que es un delirio donde alguien pierde la capacidad de distinguir entre su cuerpo y el de un animal, una desconexión real de la realidad que necesita atención profesional. Mezclar las dos cosas por ignorancia o por pereza es hacerle daño a todo el mundo, al que explora porque lo estigmatiza sin razón y al que sufre de verdad porque le haces invisible. Yo no soy médico ni pretendo serlo, pero la distinción me parece tan clara como la diferencia entre alguien que sueña despierto y alguien que no puede despertar. Pero nada de eso me resolvía la pregunta que me carcomía por dentro: ¿por qué? ¿Por qué tantos jóvenes? ¿Por qué ahora? ¿Por qué con esa intensidad? Y sobre todo, ¿por qué me producía una angustia que no podía explicar solo con distancia generacional? Unas semanas después de aquella primera conversación, le pedí a mi nieta que me enseñara más. No un video suelto, no una burla, no un resumen. Quise ver cómo hablaban entre ellos, qué se decían, qué les preocupaba. Ella me miró con esa cara de sorpresa que ponen los jóvenes cuando un viejo muestra interés real, no curiosidad morbosa, y me pasó su teléfono con varias conversaciones abiertas. Nos sentamos los dos en el sofá del salón, ella con las piernas cruzadas y yo con la manta sobre las rodillas, y durante un buen rato fui leyendo mensajes mientras ella me explicaba lo que no entendía. Había de todo. Había jóvenes que hablaban de su experiencia con una madurez que me habría avergonzado a su edad, explicando con cuidado que no creían estar transformándose literalmente en un animal, sino que sentían algo que les ayudaba a entenderse cuando el mundo de fuera no les ofrecía ningún espejo donde reconocerse. Había otros que claramente estaban pasando un momento muy difícil, que usaban la comunidad como refugio frente a cosas que les pasaban en casa o en el colegio, y la identidad terian era un salvavidas al que se aferraban porque era lo único que les hacía sentir que no estaban completamente solos. Y había
Algunos, pocos pero estaban, que decían cosas que me preocuparon de verdad, cosas que sonaban más a huida que a búsqueda, más a grieta que a puerta abierta. Mi nieta me miraba de reojo mientras yo leía, atenta a mi expresión como si estuviera midiendo un terremoto. En un momento dado, leí un mensaje de alguien que decía algo así como: mi familia piensa que estoy loco, me quitaron el teléfono 3 semanas. Lo único que conseguí fue que ahora hago todo a escondidas. Le devolví el teléfono a mi nieta y me quedé callado un rato. Ella esperó. Cuando por fin hablé, lo que me salió fue: ese chico no necesita que le quiten el teléfono, necesita que alguien le pregunte qué le pasa. Mi nieta sintió despacio, como si yo acabara de decir algo que ella ya sabía, pero que necesitaba escuchar de alguien de 100 años para creerlo del todo. Y aquí necesito hacer algo que no suelo hacer. No soy de los que piden cosas, llevo 100 años arreglándomelas más o menos solo, pero lo que estoy contando necesita llegar más lejos. Si lo que acabas de escuchar te ha tocado algo por dentro, si esa imagen del chico al que le quitaron el teléfono te ha provocado aunque sea una sombra de reconocimiento, entonces quédate conmigo. Dale al botón de suscribirte, no por el número, que a estas alturas ya poco me importa, sino porque lo que viene después va a ser bastante más difícil de escuchar y hace falta gente dispuesta a quedarse cuando las cosas se ponen incómodas. Dale al like para que esto no se quede flotando en la nada. Y déjame un comentario respondiendo a algo que me quita el sueño. ¿Cuándo fue la última vez que alguien de tu familia te mostró algo que no entendiste y tu primera reacción fue el miedo? No la burla, no la confusión. El miedo, piénsalo, porque lo que viene tiene que ver con eso. Empecé a recordar cómo escapaba la gente en mi época, y la comparación me sacudió. En mi pueblo, los que no cabían en el molde tenían pocas salidas. Unos se metían en la religión tan profundo que dejaban de ser personas para convertirse en santos de escayola, repitiendo frases ajenas con los ojos vacíos, convencidos de que si rezaban suficiente iban a dejar de sentir eso que no les dejaba dormir. Otros se hundían en el alcohol, lento y constante, sin escándalo, muriendo un poco cada noche en la taberna, mientras el pueblo miraba para otro lado porque los hombres beben, eso es normal. Otros se mataban a trabajar, 20 horas diarias, y la gente los admiraba por su disciplina, sin darse cuenta de que estaban huyendo de sí mismos a la velocidad que les daban las manos. Y otros, los más callados, simplemente se apagaban por dentro hasta que ya no quedaba nada que apagar. Ahora los jóvenes no se van a la taberna, ni a la iglesia, ni al tajo de sol a sol. Se van a internet, se construyen identidades en espacios digitales donde nadie les pide el documento, donde nadie les mira con esa cara que ponemos los adultos cuando algo nos incomoda, donde pueden ser lo que sienten que son sin que el vecino llame a la policía o la familia, los encierre en un cuarto hasta que se les pase. Algunos se encuentran con la palabra Cerián y sienten que por fin tienen un nombre para algo que no sabían cómo llamar. No estoy aquí para decir si eso está bien o mal, porque con 100 años he aprendido que las cosas rara vez son una cosa o la otra. Estoy aquí para decir que la necesidad que hay detrás es real, es brutal y es mucho más vieja de lo que cualquiera quiere admitir. Y aquí es donde tengo que contarte lo que no he contado nunca, lo que ese video de mi nieta me obligó a desenterrar y lo que cambia todo lo que dije al principio. Porque al principio dije que el problema no son los Therians, que el problema tiene que ver contigo y conmigo, y puede que hayas pensado que era una forma de hablar, una frase para captar tu atención. No lo era. Cuando yo era joven, antes de que me casara, antes del campo, antes de los hijos, hubo una temporada en la que me perdí, no de forma dramática, no en un bosque ni en una ciudad grande, me perdí por dentro. Fue después de un invierno especialmente duro, un invierno en el que pasaron cosas en mi casa que no voy a detallar, pero que me dejaron con la sensación de que el sitio donde vivía era demasiado pequeño para lo que llevaba dentro. No me identificaba con un lobo ni con un gato,
pero sí me identificaba con algo que no existía en mi entorno, algo que no tenía nombre, algo que me hacía sentir que si lo decía en voz alta iban a pensar que estaba loco. Me daba por salir del pueblo al anochecer y caminar por el monte durante horas, solo, sin rumbo, sintiendo que el aire libre era el único sitio donde podía respirar sin que me pesara el pecho. Una noche me senté en la misma piedra donde había visto al Callado años atrás y me descubrí diciendo su frase en voz alta: «Aquí dentro no cabe lo que soy», y sentí un terror tan profundo que me levanté y volví corriendo al pueblo como si algo me persiguiera. Al día siguiente me levanté, me lavé la cara con agua fría y decidí que aquello no había pasado, que yo era normal, que estaba bien, que lo que sentía eran tonterías de juventud que se curan con trabajo y con el tiempo. Me puse el molde encima como quien se pone un abrigo pesado y no me lo quité en décadas. Funcionó más o menos. Me casé, tuve hijos, trabajé la tierra, fui al bar los sábados y a misa los domingos. Hice todo lo que se esperaba de mí con una eficiencia que todo el mundo admiraba y que por dentro sabía ceniza. No es que fuera infeliz, es que había una parte de mí que estaba muerta, amordazada, encerrada en un sótano del que yo mismo había tirado la llave. Y cada vez que algo la despertaba, un libro, una conversación, un atardecer que me pillaba desprevenido, yo cerraba la puerta más fuerte y seguía adelante. Así que cuando vi a ese chico con orejas de fieltro moviéndose a cuatro patas, con una convicción que le brillaba en los ojos, lo que sentí no fue burla ni alarma, fue envidia, una envidia vieja, oxidada, casi irreconocible, pero envidia de que alguien de 15 años tuviera el valor de decir en voz alta, delante de una cámara, delante del mundo entero, lo que yo no me atreví a decir ni en susurros en una piedra solitaria del monte. No digo que lo que ese chico siente sea lo mismo que yo sentía, ni digo que mi experiencia valide o invalide la suya. Digo que reconocí la necesidad de ser algo que no cabe en el sitio donde te ha puesto la vida. Y reconocer eso me deshizo por dentro de una forma que no esperaba y que todavía estoy procesando. Eso es lo que cambia la ecuación. Eso es lo que quiero que entiendas. Cuando la gente habla de los Therians como si fueran marcianos, como si fueran un fenómeno ajeno que solo le pasa a los raros, están haciendo exactamente lo que yo hice durante 70 años, cerrar la puerta del sótano, porque si te paras a pensarlo, si eres honesto contigo mismo a las 3 de la mañana cuando no hay nadie mirando, ¿sabes que hay algo en ti que nunca ha cabido del todo en el sitio que te asignaron? Algo que aprendiste a callar tan bien que ahora lo confundes con silencio natural. La diferencia entre tú y ese chico del parque no es que tú seas normal y él esté raro. La diferencia es que a él no le han enseñado todavía a callarse. Y la pregunta, la que de verdad importa, no es si debería callarse, sino qué nos dice sobre nosotros que lo primero que queramos sea que se calle. Me acuerdo de un vecino que tuve hace muchas décadas, un hombre que cada domingo en la plaza se reía más fuerte que nadie de los que eran distintos, del que vestía raro, del que hablaba poco, del que no encajaba. Una noche, hace de esto tantos años que me cuesta situarlo, lo encontré sentado en la fuente del pueblo con una botella vacía, murmurando que estaba harto de ser quien todos esperaban que fuera, que a veces quería salir corriendo y no parar hasta que nadie lo conociera. Me senté a su lado como me había sentado con el Callado y le escuché. No dije nada, solo escuché. Al rato se limpió la cara, me miró con vergüenza y me pidió que no se lo contara a nadie. Se fue del pueblo al mes siguiente. Nadie preguntó a dónde fue. Nadie quiso saber, porque saberlo habría obligado a los demás a mirarse al espejo. Y el espejo, cuando uno se ha pasado la vida riéndose de los que sufren, devuelve una imagen que no se soporta fácilmente. La cosa es que a mí no me preocupan las orejas de fieltro ni las colas de tela. Eso es superficie, eso es disfraz, eso es
la parte que la gente señala para no tener que mirar lo que hay debajo. Lo que me preocupa es la soledad que empuja todo eso. Y lo que me preocupa más todavía es lo que pasa cuando alguien muy solo y muy joven encuentra a alguien que le ofrece exactamente lo que necesita escuchar. Voy a hablar de algo que he visto repetirse tantas veces en mi vida que ya lo reconozco como se reconoce una tormenta antes de que caigan las primeras gotas, y quiero ser muy preciso porque no estoy señalando a ningún grupo en particular, sino describiendo un mecanismo que funciona igual en todas partes y en todas las épocas. En mi pueblo había un hombre respetado, que organizaba actividades para los jóvenes del lugar, excursiones al monte, clases de esto y lo otro, tardes de lectura. Los padres estaban encantados porque alguien se ocupaba de los chavales mientras ellos trabajaban. Lo que nadie vio o lo que nadie quiso ver fue que ese hombre seleccionaba. No a todos, solo a los que estaban solos, a los que tenían problemas en casa, a los que necesitaban más que los demás, que alguien les dijera, yo te entiendo, les daba atención, les daba tiempo, les hacía sentir especiales. Y cuando ya dependían de esa atención, cuando ya no podían imaginar su vida sin ese refugio, cambiaban las reglas. No voy a entrar en detalles porque no me corresponde y porque lo importante no es el detalle, sino el patrón. El patrón es siempre el mismo. Busca al vulnerable, ofrece lo que falta, crea dependencia y después cobra. Eso lo he visto en pueblos, en ciudades, en parroquias, en equipos deportivos, en familias. Es un mecanismo humano, no un mecanismo de Internet. Pero Internet lo amplifica porque la distancia crea una ilusión de seguridad que no existe y porque un adulto con malas intenciones puede acceder a miles de jóvenes vulnerables con la misma facilidad con la que antes accedía a uno solo. No digo que esto esté pasando en las comunidades Therian. No tengo pruebas de eso ni pretendo tenerlas. Lo que digo es que cualquier espacio donde haya menores vulnerables buscando aceptación es un espacio donde hay que estar atentos, no para prohibir, no para controlar, sino para asegurarse de que los adultos que están ahí tienen intenciones limpias. Eso no es paranoia, es sentido común. Es la misma lógica que aplicas cuando tu hijo se va a casa de un amigo y preguntas quién son los padres. Solo que en Internet nadie hace esa pregunta. Y luego está la humillación pública, que es otra bestia que me revuelve el estómago. Un día mi nieta me mostró algo que me hizo hervir la sangre de una forma que hace años que no me pasaba. Era un video de un tipo adulto, con cientos de miles de seguidores, reaccionando al video de un adolescente que se había grabado expresando algo que claramente le importaba mucho. El adulto se reía, ponía caras, hacía comentarios que su audiencia celebraba con carcajadas, y debajo del video original del chico se acumulaban insultos de gente que ni siquiera se había molestado en pensar 5 segundos antes de escribir. Le pregunté a mi nieta cuánta gente había visto eso y me dijo un número que me pareció obsceno. Le pregunté si el chico sabía que se estaban riendo de él y me dijo que sí, que probablemente sí, porque ese tipo de cosas siempre llegan. Me quedé mirando la pantalla y pensé en el callado, en cómo la gente del pueblo se burlaba de él a sus espaldas, y me di cuenta de que la única diferencia es la escala. Cuando te humillan en un pueblo son 100 personas y con suerte en unos meses se olvidan. Cuando te humillan en Internet son millones y no se olvida nunca, porque queda grabado y cualquiera puede encontrarlo dentro de 10 o 20 años cuando busque tu nombre. Esa noche, después de ver eso, me levanté a la madrugada y me senté en el sillón del salón con la manta sobre las rodillas, mirando la pared, y me di cuenta de algo que no me gustó nada. Yo también estaba haciendo algo parecido a lo que hacía la gente de mi pueblo con el callado. Estaba observando desde fuera, clasificando, poniendo etiquetas, decidiendo desde mi sillón quién estaba bien y quién estaba mal, sin haber hablado con ninguno de ellos directamente. Estaba siendo el vecino que se santigua al pasar, no el niño que se sienta en la piedra. Volví a hablar con mi nieta unos días después. Esta vez no le pedí que me enseñara nada. Simplemente le pregunté cómo estaba,
no de forma genérica, de esas que se hacen por costumbre y se contestan con un bien automático, sino de verdad. Le pregunté si había algo que la preocupara, si sentía que podía hablar conmigo de cualquier cosa, si sabía que yo iba a seguir ahí aunque lo que me dijera no me gustara o no lo entendiera. Y luego le hice la pregunta que me salió del estómago más que de la cabeza. ¿Tú sientes que aquí dentro no cabe lo que eres? Me miró con una expresión que no voy a olvidar, una mezcla de ternura y de una tristeza que no tendría que caber en alguien de su edad, y me dijo: abuelo, a veces todo el mundo se siente así, lo que pasa es que la mayoría nunca lo dice. Se fue a su cuarto y yo me quedé sentado con esa frase resonando como una campana dentro de un pozo vacío. A veces todo el mundo se siente así, lo que pasa es que la mayoría nunca lo dice. En mi generación eso se convirtió en alcoholismo silencioso, en violencia que nadie denunciaba, en vidas enteras gastadas, en un resentimiento que se pasaba de padres a hijos, como una herencia que nadie quería, pero todos aceptaban. La pregunta que no me deja tranquilo es qué forma va a tomar eso en esta generación si seguimos sin escuchar. La semana pasada hice algo pequeño, casi insignificante, pero que me costó más que cualquier cosecha difícil. Me senté en el parque que hay cerca de la casa de mi nieta, en un banco de madera que alguien debería haber lijado hace años, y me dediqué a observar, no a los jóvenes, no a los terians, no a nadie en particular. Me dediqué a observar a los adultos. Vi a una madre con el teléfono pegado a la mano mientras su hija le hablaba, y ella asentía sin escuchar. Vi a un padre sentado en otro banco, también con el teléfono, sin mirar a nadie. Vi a una pareja que caminaba junta, pero cada uno iba en su propia pantalla, como dos islas que comparten coordenadas pero no agua. Y pensé, si así es como los adultos están presentes en la vida de sus hijos, si esa es la calidad de atención que ofrecen, entonces no me sorprende nada que haya jóvenes buscando en Internet lo que no encuentran al otro lado de la mesa del comedor. No me sorprende que busquen comunidades donde alguien les pregunte cómo están. No me sorprende que se aferren a identidades que les hacen sentir que existen en un mundo donde la indiferencia de los suyos les hace sentir invisibles. Mi hijo, el que se fue a la ciudad, me contó una vez que durante años sintió que yo lo despreciaba por haber dejado el campo. Me lo dijo ya de adulto, ya con hijos propios, ya con el pelo gris, y esa mirada de quien sabe que algunas heridas se cierran pero no desaparecen. Le dije que no era desprecio, que era miedo, miedo a perderlo, miedo a que le fuera mal. Y él me miró y me dijo: papá, el miedo y el desprecio se sienten exactamente igual cuando los recibes. Eso me cayó encima como un balde de agua fría en invierno, y llevo años intentando que no se me olvide, porque tiene razón. El miedo que sentimos los padres y los abuelos, ese miedo que nos parece tan noble, para el que lo recibe es indistinguible del rechazo. Y si hay algo que estos jóvenes no necesitan, es más rechazo. Sé lo que algunos están pensando. Vale, abuelo, pero ¿y los que sí están mal? ¿Y los que necesitan ayuda de verdad? Y nadie se la da porque todo el mundo les dice que su identidad es válida y punto. Es una pregunta legítima, y la respuesta es que la línea entre proteger y controlar es finísima, tan fina que se rompe con solo mirarla fuerte. No me corresponde a mí decidir quién está explorando su identidad de forma sana y quién necesita ayuda profesional. No tengo las herramientas ni el derecho, pero sí me corresponde preguntar si los adultos que rodean a estos jóvenes están haciendo su trabajo, si los padres están presentes de verdad, sentados en la piedra, escuchando sin juzgar pero sin desaparecer tampoco, si los profesores, los médicos, los psicólogos están preparados para distinguir entre alguien que está construyendo su identidad, que es el trabajo más importante y doloroso de la adolescencia, y alguien que está pidiendo auxilio en un idioma que no sabemos traducir. Entonces, ¿qué hago con todo esto? ¿Qué hace un viejo de 100 años con una palabra que no existía cuando él nació, con un fenómeno que no puede clasificar con las herramientas de su época, con una preocupación que no sabe si es lucidez o arrogancia generacional,
con un disfraz más sofisticado. Lo que hago es lo único que puedo hacer a estas alturas. Hablar con la verdad, aunque sea incompleta y aunque me deje en evidencia. Y la verdad es esta. No entiendo a los terianos, no los voy a entender del todo, pero no entender no es excusa para no respetar. Y no respetar sería repetir el mismo error que ha cometido cada generación antes que la mía. El error de creer que lo desconocido es lo mismo que lo peligroso. Lo que sí digo, y esto lo digo con toda la autoridad que me dan 100 años de equivocarme y volver a empezar, es que hay que estar atentos. No para vigilar, no para prohibir, sino para proteger. Proteger del algoritmo que empuja hacia extremos no porque le importe la gente, sino porque le importa el tráfico. Proteger del aislamiento que se disfraza de comunidad digital. Proteger de cualquier adulto que se acerque a un menor vulnerable con una oferta demasiado perfecta para ser limpia. Y proteger sobre todo del silencio familiar que obliga a los jóvenes a buscar en desconocidos lo que deberían encontrar en casa. Quiero que te vayas de aquí con una imagen que no te deje tranquilo. Imagina a tu hijo, a tu sobrino, a tu nieto, sentado solo en una piedra al borde del pueblo mirando un valle que nadie más puede ver, diciendo en voz baja, aquí dentro no cabe lo que soy, y que nadie se acerque a sentarse a su lado. Imagina eso y dime si todavía te parece que lo más importante de los terians es si llevan orejas de fieltro o no. Dime si todavía puedes cambiar de canal sin que algo te tire del estómago. Si esto te ha movido algo, si aunque sea una frase te ha hecho pensar en alguien que conoces, dale al botón de suscribirte porque voy a seguir diciendo cosas que incomodan mientras me quede voz para hacerlo, y dale al like para que esto llegue a quien necesita escucharlo, que a lo mejor no eres tú, pero a lo mejor es alguien que está a 2 clics de distancia y que lleva meses sentado en una piedra esperando que alguien se acerque. Y déjame un comentario respondiendo a esto. Si pudieras volver atrás a cualquier momento de tu vida y escuchar a alguien a quien no escuchaste cuando debías, ¿a quién elegirías? Esa pregunta no se contesta rápido, déjala que te trabaje por dentro un rato. Nos vemos en el próximo video. Y gracias por quedarte hasta aquí, de verdad. Eso ya dice mucho de ti.